Hola, bienvenidos a mi canal Endocrinología, Salud y Vida. Soy la doctora Nelly Seijas, médico endocrinólogo y anatomopatólogo. A continuación les voy a hablar sobre un tema muy importante. Es con respecto a la biosíntesis de las hormonas tiroideas o el metabolismo de las hormonas tiroideas. La glándula tiroides es el órgano endocrino más grande del ser humano. Está constituida por dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo. Por lo general, el lóbulo derecho es de mayor tamaño que el lóbulo izquierdo. Está localizada la glándula tiroides justamente en la cara anterior del cuello. Está unida por una estructura que se llama istmo. Y en el istmo podemos encontrar un remanente del conducto tiroidoso llamado lóbulo piramidal. Esta glándula tiroides es la que se va a encargar de producir unas hormonas llamadas hormonas tiroideas, hormonas como son la T4 y la T3 libre. Muy importante la producción de las hormonas tiroideas, ya que ellas cumplen múltiples funciones, desde la morfogénesis en la organogénesis, en el desarrollo del feto, así como en el desarrollo del sistema nervioso central. También cumplen papeles importantes en el metabolismo lipídico, glucídico y proteico. Asimismo, en el consumo de oxígeno y en la termogénesis. Por lo tanto, el conocimiento en cuanto al metabolismo de estas hormonas tiroideas y su función es vital, ya que no hay ningún tejido o célula donde no participe estas hormonas tiroideas. En cuanto a su consumo, en cuanto al consumo de oxígeno, el metabolismo, ya explicado previamente. La glándula tiroides es este órgano endocrino, va a estar regulada por la hipófisis, específicamente por una hormona que se produce en el lóbulo anterior de la hipófisis, que es la TSH o llamada también tirotropina. A su vez, la TSH va a estar regulada por la TRH, que es otra hormona que es producida a nivel del hipotálamo. La TSH va a estimular la síntesis y producción de las hormonas tiroideas. Es muy importante este mecanismo regulatorio, ya que si hay una disminución en la producción de las hormonas tiroideas, como ocurre, por ejemplo, en el hipotiroidismo, donde hay una disminución de la T4 libre y la T3 libre, esto va a crear un estímulo a nivel de la producción de la hormona TSH, es decir, vamos a encontrar que este paciente va a tener una TSH aumentada con una disminución de las hormonas tiroideas, es decir, T4 libre y T3 libre. Al contrario, en el caso del hipertiroidismo, vamos a encontrar un aumento en la producción de la hormona tiroidea, es decir, T3 libre y T4 libre. Bajo esta eventualidad hay una supresión de la TSH, es decir, una TSH suprimida. Y esto ocurre en los pacientes con hipertiroidismo. Fíjense aquí en esta imagen, estoy mostrando que si hacemos los cortes eh, anatómicos o los cortes macroscópicos en una glándula de tiroides, vamos a encontrar, para ser analizados por la histología, o sea, a través del microscopio óptico, la conformación de múltiples estructuras ovoidales que no son más que los folículos tiroideos. Los folículos tiroideos entonces son las unidades estructurales funcionales de esta glándula tiroides. Estas estructuras como tal, de forma ovoidea, presenta un centro que está constituido principalmente por el coloide. El coloide no es más que ese coloide que es un material eosinofílico que se encuentra en el centro del folículo, no es más pues que la tiroglobulina, es decir, el almacén de la tiroglobulina yodada, como veremos posteriormente. Aquí estamos observando cómo un corte a menor aumento y a mayor aumento al microscopio óptico, donde la formación de lobulillos de lobulillos que conforman la glándula tiroides está constituido estos lobulillos por múltiples folículos. Estos folículos pueden ser de diferentes tamaños
y formas, tal como estamos observando. Y esto se debe a un origen policlonal que presentan los folículos tiroideos. A mayor tamaño podemos observar con mayor claridad el folículo tiroideo, que es la unidad estructural y funcional de la glándula tiroides. En el centro del folículo se encuentra un material de color rosado, que no es más pues, que el coloide. Ese coloide va a estar conformado principalmente por la tiroglobulina, que es una glucoproteína yodada. Las células son únicas, por lo general simples, pueden ser aplanadas o pueden ser cilíndricas dependiendo del estado funcional de la glándula tiroides. Si tenemos un paciente con hipotiroidismo, por lo general estas células van a ser aplanadas y con respecto a la cantidad de coloide, va a haber bastante coloide en esta luz folicular. Por lo contrario, si tenemos un paciente con hipertiroidismo, las células van a ser cilíndricas y el coloide que vamos a encontrar va a ser escaso. Va a haber entonces unas vacuolas de reabsorción en el hipertiroidismo que va a estar en este espacio y la membrana apical que conforma este folículo tiroideo. Aquí estamos observando los núcleos. Esto es muy importante que veamos que son núcleos bien uniformes, con una cromatina finamente granular y con unos nucleolos prominentes. En esta imagen se observa el folículo tiroideo. Esta es la célula folicular. Esta membrana que estamos observando aquí, que está pegada al vaso sanguíneo, que por lo general el vaso sanguíneo es fenestrado, es la membrana basal. A este nivel, pegado al coloide, encontramos otra membrana llamada membrana apical. Es muy importante que se conozcan estas estructuras del folículo para poder entender la síntesis de las hormonas tiroideas. Este es el coloide y adyacente a las células foliculares se encuentran otras células llamadas células parafoliculares. Las células foliculares son de origen endodérmico, mientras que las células parafoliculares son de origen neuroectodérmico. Y estas son las responsables de la síntesis de la calcitonina. Importante en la regulación del metabolismo, calcio y fósforo, en conjunto con la PTH. Recuerden que la PTH es producida por las glándulas paratiroides que se encuentran en la cara posterior de la tiroides. Ambas, tanto la calcitonina como la PTH, participan en el mecanismo de regulación calcio y fósforo. Aquí estamos viendo esta imagen antes de abordar el tema en sí del metabolismo. Es importante conocer estos términos, ya que vamos a encontrar en esa estructura folicular, en ese folículo tiroideo, estas estructuras, los cotransportadores. Estos cotransportadores los vamos a encontrar tanto en la membrana apical como en la membrana basal del folículo tiroideo. El cotransportador tipo SYNPORTE de yodo, sodio, que es llamado NIS, lo vamos a encontrar en la membrana basal. ¿En qué se basa? Es una proteína de membrana donde esa proteína de membrana va a permitir el paso de dos solutos o dos moléculas al mismo tiempo. A esto se refiere el transportador tipo SYNPORTE yoduro sodio, donde va a pasar al mismo momento tanto el yoduro como el sodio. El transportador tipo antiporte, tipo pendrina cloro yoduro, lo vamos a encontrar en la membrana apical de esa estructura folicular. A diferencia del cotransportador tipo SYNPORTE, el antiporte va a pasar solutos o moléculas por esta proteína de transmembrana, pero en diferentes direcciones. Y eso es lo que pasa en este cotransportador tipo antiporte, tipo pendrina, que ya veremos posteriormente. En esta imagen podemos representar con mayor claridad el cotransportador tipo SYNPORTE NIS,
que está ubicado justamente en la membrana basal del folículo tiroideo. Va a pasar aquí en el mismo momento tanto el sodio como el yoduro a la célula folicular. Y aquí justamente en la membrana apical, pegado al coloide, a la estructura, al lumen de este folículo tiroideo, se encuentra el otro cotransportador tipo antiporte, que es llamada pendrina, que va a permitir la salida del yoduro al espacio folicular y la entrada de cloruro. Pero, ¿qué es lo más importante que nosotros manejemos? Es que para la formación de esas hormonas tiroideas que son tan fundamentales en nuestro organismo, se requieren varios elementos y uno de los principales elementos es el yodo en forma de yoduro, siendo la fuente natural los alimentos y el agua. Entonces penetra por el sistema digestivo, pasa por el intestino delgado y ahí pasa la sangre en forma de yoduro. El otro elemento es la tiroglobulina. La tiroglobulina, que no es más que una glucoproteína, como veremos posteriormente. El aminoácido de tirosina, que son residuos de tirosina que se van a unir a esta tiroglobulina. La enzima peroxidasa, que va a participar en varias fases de ese metabolismo, y el peróxido de hidrógeno. Estos son los elementos más importantes en la formación de las hormonas tiroideas. Por lo general, según la Organización Mundial de la Salud, se requiere como mínimo una ingesta de 150 microgramos de yodo al día. Sin embargo, se ha establecido que, por ejemplo, en Estados Unidos, son 500 microgramos de yoduro en la dieta en los Estados Unidos. De estos 150 microgramos de yoduro, va a ser necesario 120 microgramos de yoduro va a entrar a la tiroides. De estos, de la tiroides, se van a secretar 40 microgramos de yoduro al espacio extracelular y vemos que 80 microgramos de yoduro en forma de T3 y T4 se van a secretar de la hormona tiroidea. De esta cantidad de 80 microgramos en forma de T3 y T4 van a ser metabolizadas por el hígado y otros tejidos, también van a ser secretadas por la bilis y de un 20 microgramos de yoduro aproximadamente salen por las heces. Si la ingesta fue 500 microgramos de yoduro en la dieta por día, la excreción va a ser 480 microgramos de yoduro en la orina, aproximadamente. Ahora vemos que los requerimientos en los niños va a ser de 50 a 200 microgramos al día de yoduro, mientras que en la embarazada y durante la lactancia va a ser de 200 microgramos al día. El yoduro penetra la barrera placentaria y es muy importante en la organogénesis, principalmente en el desarrollo del sistema nervioso central en el feto. Según la Organización Mundial de la Salud, una deficiencia de yoduro en la dieta es definida cuando la ingesta es menor de 100 microgramos al día. Sí. Y mientras la ingesta sea menor de 50 microgramos al día, puede producirse o condicionar a la aparición del bocio. Es decir, ¿verdad? Esta deficiencia en la producción de la hormona tiroidea va a estimular a la TSH y a su vez, con un mecanismo compensador, se va a producir el bocio. En este caso, el bocio endémico, por la misma deficiencia en cuanto al consumo del yodo en forma de yoduro. Mencionamos que uno de los elementos fundamentales es el yodo en forma de yoduro. Otro elemento fundamental es la tiroglobulina, ¿cierto? También hablamos de la enzima peroxidasa, del peróxido de hidrógeno y de la tirosina. Estos son los elementos fundamentales en la formación de el metabolismo de las hormonas tiroideas. Con respecto a la tiroglobulina es una glucoproteína. Esta tiroglobulina
va a estar constituida por residuos de tirosina. Se dice que son más de 100 residuos de tirosina. La tirosina es un aminoácido no esencial que se deriva de la fenilalanina. Aquí estamos observando el folículo tiroideo, la enzima peroxidasa, que por lo general lo vamos a encontrar ubicada en la membrana apical de la célula folicular. El centro de esta estructura folicular encontramos el coloide y ese coloide está constituido por la tiroglobulina, sí, que es la glucoproteína o la tiroglobulina yodada específicamente. Ahora, vamos a hablar cuáles son esos pasos en el metabolismo, que ocurren en el metabolismo de las hormonas tiroideas. Son 4 pasos fundamentales. 1, atrapamiento o captación del yoduro. 2, la oxidación. 3, la organificación o yodación. Y 4, el acoplamiento. Vamos a describir cada uno de ellos. Primer paso, el atrapamiento o captación del yoduro. Este es la célula folicular. Esta es la membrana basal. Aquí encontramos nosotros la membrana apical. Aquí estamos observando el vaso sanguíneo o el capilar. Entonces, justamente en la membrana basal de la célula folicular encontramos nosotros al simporte, que es el transportador tipo simporte, NIS. Este va a ser el encargado del atrapamiento o captación del yoduro. Entonces, entra el yoduro por esta proteína de membrana, entra el yoduro y entra simultáneamente el sodio, 2 sodios, un yoduro y 2 sodios. Entra a la célula folicular. Este NIS va a ser estimulado por la TSH y a su vez va a necesitar la energía que produce esta bomba sodio-potasio, ATPasa. Esa bomba sodio-potasio ATPasa va a entrar 2 potasio y va a permitir la salida de 3 sodio. Esta salida de los 3 sodios a nivel extracelular va a ser una fuerza o gradiente que va a permitir la entrada del sodio por este NIS. Esta bomba sodio-potasio ATPasa va a estar constantemente trabajando para que de esta forma siempre el NIS esté constantemente metiendo el yoduro dentro de la célula folicular. Se dice que ante la ausencia de la ingesta de yoduro por ciertas circunstancias, este NIS va a estar trabajando constantemente de tal manera que este yoduro entre a la célula folicular y luego pasa por este transportador tipo pendrina para pasar de, como veremos posteriormente, de un yodo inorgánico a orgánico y de esta forma unirse a la tiroglobulina. Ahora, fíjense, ¿verdad? Ese sería el primer paso, atrapamiento y captación. Este yoduro, de por sí, tiene que pasar a la membrana apical para ir al siguiente paso, que es la oxidación del yodo. Este yoduro pasa a través de la pendrina, que es, como dijimos previamente, es un cotransportador tipo antiporte, donde sale el yoduro y entra el cloro. Entonces, resulta que aquí este yoduro, de por sí solo, este yodo iónico, no puede unirse a los residuos de tirosina de la tiroglobulina. Ella tiene que pasar de yodo iónico a yodo molecular. ¿Y cómo pasa? Pasa por la intervención de esta enzima, que es la enzima tiroperoxidasa. Esta enzima tiroperoxidasa es la que va a permitir o va a aumentar la catálisis del paso de este yodo iónico a yodo molecular. Y es la forma, como yodo molecular, es la forma como se va a unir a los residuos de tirosina de la tiroglobulina para formar a la tiroglobulina yodada. Entonces, además, va a participar o se necesita para pasar este yodo iónico a yodo molecular la presencia del peróxido de hidrógeno. Este es otro elemento. Debe existir un sistema generador de peróxido de hidrógeno para elevar
el yoduro al estado de oxidación. Y este peróxido de hidrógeno también va a ser estimulado por la TSH. Esta enzima tiroperoxidasa va a ser estimulada por la TSH, pero va a ser inhibida por las tionamidas como el PTU y el metimazol. Estas tionamidas, tanto el PTU como el metimazol, van a ser utilizadas en el tratamiento del hipertiroidismo y ellas van a inhibir a la enzima tiroperoxidasa en sus diferentes fases, como veremos posteriormente. Este sistema generador de peróxido va a depender de una enzima llamada Duox X2 y 1. Este Duox X2 y 1 va a depender de la NADPH y del calcio. Ahora, ya pasamos el paso número 2, que es la oxidación. Esto quiere decir entonces que el yodo iónico debe estar oxidado, pasar a su forma molecular para poder actuar. Entonces, con los residuos de tirosina, entonces pasamos al otro paso, al tercer paso, que es el paso de iodación u organificación. ¿A qué se refiere esto? Entonces, estos serían las moléculas o la glucoproteína, la tiroglobulina. Esto es como si fuera un pulpo con diferentes tentáculos, vamos a decirlo así. Resulta que estos residuos de tirosina comienzan a unirse con el yodo molecular. Si un yodo molecular se une en la posición 3 de este anillo bencénico, 1, 2 y 3, se va a formar la 3-monoyodotirosina. Ahora, si se unen dos yodos orgánicos en este anillo bencénico, en este caso en la posición 3 y 5, se va a formar la 3,5-diyodotirosina. Esto es lo que forma parte de este paso de iodación u organificación. Pasamos ahora al paso número 4, que es el acoplamiento. Ok, ¿en qué consiste el acoplamiento? El acoplamiento consiste en la unión de dos moléculas, en este caso una molécula de monoyodotirosina que se une mediante un puente de oxígeno a una molécula de diyodotirosina para formar el 3,5,3' que es la T3. Por otra parte, cuando se unen dos moléculas de diyodotirosina, tal como estamos observando aquí, unidas por un puente de oxígeno, se va a formar el 3,5,3' tetrayodotironina, que es la tiroxina o llamado T4. Se va a formar también la T3 reversa, cuyo efecto metabólico es nulo. Entonces ya pasamos a esta fase, que es la fase de acoplamiento. ¿Qué sucede después cuando tenemos estas tiroglobulinas yodadas o esta tiroglobulina yodada dentro de esta luz folicular? Esta tiroglobulina yodada, por un efecto de pignocitosis a través de la membrana apical, pasa al citoplasma de la célula folicular. Allí sufre un proceso de hidrólisis a través de unas enzimas llamadas lisosomas, donde se van a separar tanto las monoyodotironinas y las diyodotironinas, se separan y dejan libre también a la T4 y la T3, que son las que realmente van a pasar al torrente sanguíneo. Estas monoyodotironinas y diyodotironinas, a su vez, por unas deyodasas, van a liberar el yodo y pasan nuevamente ese yodo al lumen de donde está el coloide para ser reutilizado. Entonces, la T3 y T4 pasan al torrente sanguíneo por un mecanismo que aún no se ha explicado. Ellas, por ser altamente liposolubles, tienen que unirse a ciertas proteínas, como veremos posteriormente, para llegar a cumplir sus funciones. Es muy importante que
entender que existen ciertos tejidos que expresan al NIS. Expresan el NIS y concentran cierta cantidad de yoduro, claro, en menor cantidad que la tiroides. Pero allí no hay producción de tiroglobulina, no hay tiroperoxidasa, ni son estimuladas por la TSH. Estos tejidos son las glándulas salivales, estómago, piel y mama. Aquí está el resumen. Fíjense las células, vamos a repetir, esta es la célula folicular, esta es la membrana basal, esta es la membrana apical, esta es la sangre, aquí viene el vaso sanguíneo, que son vasos sanguíneos fenestrados, este es el simporte, el yoduro sodio, entra sodio, el yoduro pasa por el citoplasma, a su vez, aquí ven que tenemos el yoduro, cómo sale a través de un transportador tipo antiporte llamado pendrina, que se encuentra en la membrana apical, pegado a la luz a la luz del folículo. Ocurre el proceso de oxidación, de paso del yoduro a yodo molecular. El yodo molecular se une a los residuos de tirosina, de la tiroglobulina, para formar pues este proceso de iodación, y luego vendría el proceso de conjugación. Finalmente existe lo que es la pinocitosis y la endocitosis para ver la proteólisis y liberación de la T4 y la T3 libre. Simultáneamente se está produciendo la tiroglobulina. La tiroglobulina se produce justamente en el núcleo por un proceso de transcripción y traducción. Se libera la tiroglobulina, como estamos viendo aquí, por un proceso de exocitosis. La tiroglobulina presenta los grupos de residuos de tirosina, como mencionamos previamente, y que cada residuo de tirosina se va a unir pues a yodo molecular. La glándula tiroides secreta a diario 80 microgramos de T4, aproximadamente 4 microgramos de T3 y 2 microgramos de T3 reversa. Se habla de un transportador de membrana MCT8, monocarboxilato 8. Se habla de este transportador que está presente en la membrana vasolateral. Hay varios estudios e inclusive se dice que está presente en el nivel del sistema nervioso central y que es responsable de la entrada de las hormonas tiroideas, específicamente T4 y T3. Este transportador de membrana llamado MCT8. En la sangre T4 se dice que T4 hay 70% que se une a la globulina de unión a la tiroxina, que es la TBG producida en el hígado. 20% se une a la transtirretina, que se conocía en el pasado como TBPA o prealbúmina ligadura de tiroxina, y un 10% se une a la albúmina. Debido a la gran afinidad, las proteínas plasmáticas T4 y T3 se liberan con lentitud a las células de los tejidos. Con respecto al metabolismo de las hormonas tiroideas, se habla de diferentes vías: desyodación, conjugación, sulfatación, descarboxilación y disaminación, tal como estamos observando aquí en este gráfico de González Carlos y colaboradores 1998 del libro de tiroides, que se habla del proceso de glucuronización y sulfatación, la ruptura del puente de oxígeno, tanto del anillo fenólico como del anillo tirosílico, el proceso de desaminación, descarboxilación. Pero la más importante vía del metabolismo es la deyodación. La deyodación es la vía metabólica más importante. Existen 3 deyodasas de yodotironinas diferentes. Tenemos la 5' de yodasa tipo 1, que es la D1, la 5' de yodasa tipo 2, la D2, y la 5' de yodasa tipo 3. La deyodación representa, además de una vía de metabolización e inactivación, de ser el último paso de la síntesis de la mayor cantidad de T3. Un sistema de regulación más individualizado a nivel de los tejidos diana, respondiendo a las necesidades fisiológicas de los mismos. Fíjense que la T4 entra al citoplasma, pero su efecto es a través de la T3. La T3 es la activa.
Entonces, T4 pasa a T3 a través de la teyudasa tipo 2. Pero el T4 también puede pasar a RT3 a través de la teyudasa tipo 3. Y la T3 puede pasar también a T2 por efecto de la teyudasa tipo 3. La T3 es la que va a tener el efecto, es la que va a ser activa. Ella va a tener una activación en el núcleo de la célula, donde va a ocurrir el proceso de transcripción, de traducción, y por supuesto la formación de las proteínas a nivel de los ribosomas, y por supuesto estas proteínas van a ejercer sus funciones en los diferentes células, diferentes tejidos de nuestro organismo. Es muy importante en esta diapositiva donde se señala que la D1 se encuentra en el hígado, riñones y tiroides. Su función principal es generar las concentraciones plasmáticas de T3, pero también tiene un papel en la recuperación del yoduro de los derivados inactivos para su reutilización en la síntesis de hormonas tiroideas. En el hipertiroidismo aumenta su actividad en el hígado y riñones. En cambio, en el hipotiroidismo disminuye su actividad en estos tejidos, disminuyendo así la T3 circulante y conservando de esta manera la T4. ¿Qué pasa con la D2? Las de Yodasa 2. Las de Yodasa 2 se encuentran en el cerebro, adenohipófisis, tejido graso pardo, piel, glándula tiroides, músculo esquelético, corazón y placenta. Su función principal es la producción de T3 intracelular en los tejidos periféricos específicos. A diferencia de la de Yodasa tipo 1, en el cerebro y piel tiene una mayor actividad en el hipotiroidismo y una menor actividad en el hipertiroidismo. Mientras que la D3, la diyodasa tipo 3, se encuentra en el cerebro, piel, hígado, intestino, placenta e hígado fetal. Su función principal es la de inactivar T4 y T3, protegiendo así a los tejidos de las altas concentraciones de ellas. Esta enzima tiene una mayor actividad en el tejido fetal y tumoral, por lo que se le considera una proteína oncofetal. En caso de hipertiroidismo, presenta mayor actividad en el cerebro y piel, y en caso de hipotiroidismo, menor actividad. Siguiendo el proceso de degradación, estamos representando aquí cómo la T4 puede pasar a T3 por la deshidrasa tipo 2 que se encuentra en estos sitios, o la deshidrasa tipo 1 que se encuentra en estos sitios. La T4 puede pasar a RT3 por acción de la deshidrasa tipo 3 que se encuentra en placenta, piel y cerebro. La vida media de la T4 es de 6 a 7 días, mientras que la vida media de la T3 es de un día. Y bueno, aquí estamos observando cómo ocurre la degradación de esta T4 a T3 por medio de la diyodasa tipo 1 y diyodasa tipo 2, o el paso de la T3 a una que tiene dos átomos de yodo mediante la presencia de la diyodasa tipo 1 y diyodasa tipo 2. Finalmente, las hormonas tiroideas cumplen múltiples funciones, no solamente en la morfogénesis del feto, específicamente en el desarrollo del sistema nervioso central fetal, sino también en el crecimiento, estimula la diferenciación celular, interviene en la contracción muscular, influye en la motilidad intestinal, participa en el gasto cardíaco, en el flujo sanguíneo de los tejidos, en la frecuencia cardíaca, en la fuerza muscular cardíaca, en la respiración, en el desarrollo del sistema nervioso central y periférico, en el metabolismo mitocondrial, en la función de la bomba sodio-potasio, en el consumo de oxígeno, en el metabolismo de calcio y fósforo, en la absorción de glucosa, en la gluconeogénesis, la glucogenólisis, en la lipólisis, en la síntesis de la proteína y en el índice de masa corporal. Entonces, es por eso que este tema es muy importante que se conozca, ya que ciertas patologías, como en el caso del hipotiroidismo, donde hay una deficiencia de las hormonas tiroideas,
va a producir muchísimas sintomatología, como es el cansancio, la apatía, el sueño, la caída del cabello, entre otras manifestaciones clínicas o que presenta este paciente debido a la deficiencia de estas hormonas tiroideas. Por el contrario, si tenemos un aumento en la producción de las hormonas tiroideas, como ocurre en el hipertiroidismo, el paciente va a presentar palpitaciones, temblor, pérdida de peso, en fin, una cantidad de síntomas relacionados a la aumento de la producción de las hormonas tiroideas. Si te gustó este video, compártelo con tus familiares, amistades, amigos. Es muy importante el conocimiento de todo esto para los médicos, estudiantes de medicina, en fin, para todos los que quieren conocer qué pasa con nuestra glándula tiroides. Entonces, los quiero mucho, cuídense, suscríbanse a mi canal, los quiero mucho, hasta luego.